Nuestro protagonista era un oficinista normal que siempre trabajaba 78 horas a la semana, pero de repente se reencarna en un mundo de fantasía. Por lo general, reencarnarse es algo bueno, y para nuestro protagonista también fue algo bueno. Sin embargo, se reencarnó en el cuerpo de un noble que es un completo analfabeto. Para empeorar las cosas, tampoco tiene ninguna habilidad especial. No obstante, disfruta de una deliciosa comida y pasa un buen rato bañándose porque tiene sirvientas que lo atienden. Se le considera el hijo de un conde que no hace nada más que comer y jugar todo el día. Se lo está pasando tan bien que ni siquiera se preocupa por preguntar el nombre del mundo en el que se encuentra. Mientras las sirvientas lo bañan, le dicen que se acueste temprano porque sus hermanos regresarán al día siguiente. Nuestro protagonista se confunde cuando la criada dice esto, y las criadas creen que está bromeando. Le dicen que sus hermanos son Leo Antonio de la familia Palacio. En el momento en que escuchó a la familia Palacio, se dio cuenta de que le sonaba bastante familiar. En el momento en que hace clic en su cerebro, mete la cabeza en el agua frustrado porque de alguna manera se ha encontrado en Cichedelia. En su vida pasada, había un juego que logró encontrar tiempo para jugar, y este juego era Cichedelia. Era un juego de rol por turnos en el que, sin importar qué ruta tomara el jugador, en el momento en que aparecían los 5 grandes pecados, el reino, los nobles, las ciudades y todo se venía abajo. Los 5 grandes pecados, que es lo que todo el mundo sabe, son la codicia, la ira, la pereza, el orgullo y la obsesión. Estos 5 arrasaron con todo, y entre las casas destruidas se encuentra el condado de Palacio. El hijo mayor de la casa es Leo, y es conocido como el rey de la prostitución, mientras que el segundo hijo, Tonio, es conocido como el rey de la droga. La familia era un grupo de nobles basura que aparecían en una misión secundaria antes de que comenzara la historia principal. Nuestro protagonista no puede creer que se haya encontrado en el primer lugar que fue aplastado por los 5 grandes pecados. Además de que las cosas no le van tan bien, se reencarna como el tercer hijo del condado de Palacio, un villano de la mafia, Elan Palacio. Elan yace en su cama mirando con horror mientras también reza para que lo envíen de regreso a su antigua vida de basura porque lo más probable es que sea mejor que el destino que está a punto de sufrir. Con lágrimas en los ojos, se pregunta sobre el propósito de una vida que le sería arrebatada en 10 años. De hecho, cree que se siente peor que si le retuvieran el salario durante 6 meses enteros. Se pregunta por qué, como persona reencarnada, ni siquiera obtiene una sola ventaja para ayudar a salvar su vida. De repente, se da cuenta de que tiene una ventaja a su disposición, y esto es saber sobre el contenido del juego que tiene lugar dentro de 10 años en el futuro. Para él, esto es básicamente lo mismo que conocer el futuro también. Como ya sabe esto, cree que puede deshacerse de la causa de la destrucción antes de que siquiera suceda. Con esto en mente, decide intentar rehabilitar los 5 grandes pecados por el bien de una vida noble y pacífica. No son más que niños tal como son, por lo que cree que aún debería ser posible. 2 meses después de que se decidiera por esto, recibió a su caballero personal, Jivan, en su oficina. Jivan le informa que ha logrado rescatar huérfanos y colocarlos en un orfanato al que lo dirigió, y entre ellos estaba una niña llamada Yutia. Alan se complace al escuchar esta noticia, y esto solo confirma su sospecha de que Jivan es realmente capaz. Javan está confundido sobre si está recibiendo un cumplido o no porque es difícil saberlo con su rostro inexpresivo. Alon está de acuerdo con él e intenta dejar escapar una sonrisa desesperada, pero esto solo lo hace lucir aún peor. Esto es bastante difícil para él ya que su rostro original era bastante expresivo, pero parece que sus emociones no se muestran en su rostro actual. No obstante, Javan le agradece a Elan el cumplido. Aparentemente, la traición es rampante en el juego, pero Javan es un personaje de apoyo de primer nivel raro que no traiciona a su amo. En el momento en que Alon lo encontró, lo contrató sin dudarlo. Javan luego confirma de Alon que la incursión fue para rescatar a Yutia, y él dice que sí. Javan finalmente entiende por qué Alon está interesado en Yutia porque incluso él, que ha sido mercenario durante muchos años, Yutia no es una niña común. Básicamente, era bastante fuerte, lo que dejó a Javan preguntándose por qué se permitiría ser capturada fácilmente. Alon luego le pregunta a Javan por qué no trajo a la niña a la finca, ya que sería más fácil. Alon elogia a Javan por la observación. Y aunque parece que está dejando que su poder se desperdicie, dejarla en el orfanato es parte del plan de Alon. Yutia Bludia es miembro de la grotesca tribu de sangre que ejerce el poder de un contrato con un ser indescriptible de otra dimensión. Yutia luego creció hasta convertirse en el pecado de la ira entre los 5 grandes pecados.
Se le dio un título que la hacía parecer un monstruo que no merecía nada más que la muerte. Era un monstruo que causó cientos de muertes, pero si logra crecer en paz, no participará en la destrucción. Para Elan, ha logrado eliminar la primera mina terrestre. Y como no puede dar su verdadera razón, decide darle a Yevan una razón falsa para dejar a Yutia allí. Elan se le ocurre una razón estúpida, y Yevan le cree. Elan menciona que aún no es el momento adecuado, y le dice a Yevan que se asegure de que nadie más sepa lo que están haciendo. También le ordena a Yevan que proporcione todo lo que el orfanato necesite para ellos. Alan luego le pasa una carta a Yevan, diciéndole que se la dé a Yutia. Yevan pregunta si la carta es importante, y Alan dice que es una carta para ayudar a Yutia a instalarse. Alan cree que la carta sería genial para calmarla ya que pasó por un duro experimento humano. Yvonne está impresionado de que su amo incluso haya escrito una carta y prometió entregarla de manera segura. Aunque no sabe si la carta calmará a Yutia, Alan cree que tiene que intentarlo primero. Aparentemente, mezcló el mensaje real dentro de las bromas que escribió en la carta. Esto era algo que escuchó docenas de veces mientras volvía a jugar el juego. Fue un mensaje tranquilizador del arzobispo que ayuda con el pecado de la ira. Sin embargo, este mensaje llegó demasiado tarde en el juego, pero Ellen cree que enviar a Yutia el mensaje temprano debería ayudar a ponerla en la dirección correcta. Ellen no puede creer que esté tratando de hacerse amigo de un monstruo, pero como adoran a un ser de otro mundo, cree que debería funcionar. Cuando Yutia recibe la carta, se toma un momento para leerla. Y en ese momento, Yevan puede sentir el inmenso poder mágico que emana de su cuerpo, lo cual es bastante absurdo. Básicamente, es una niña extraña, totalmente desprovista de emociones. Yutia luego le pregunta a Yevan si Alon fue realmente quien envió la carta. Y con el miedo recorriendo su cuerpo, Yevan dice que sí. Yutia deja escapar un aura realmente aterradora antes de preguntarle a Yevan por qué el propio Alon no apareció. Yevan no puede creer que la niña ya esté en el nivel máximo a su edad, por lo que hermana puede ser visualizada. Yevan luego le dice a Yutia que Alon dijo que aún no es el momento adecuado. Después de escuchar esto, Yutia finalmente se calma, y esto también es gracias al mensaje oculto que Alon puso en la carta. Yutia sabe que es algo que solo alguien digno de ser su amo puede saber. Con un rostro alegre y una aura abrumadora, menciona que finalmente entiende la voluntad de su amo. Mientras tanto, Elan, en su cama, está pensando en cómo puede asegurarse de que la próxima persona en la lista lo ayude a aumentar su vida aparentemente corta. Poco después, Elan está en la biblioteca tratando de obtener pistas sobre el tercer pecado cuando Yevan se apresura a entrar para decirle que ha logrado rescatar el segundo pecado que mencionó. A pesar de que se ve completamente agotado, Alon le pregunta a Yvonne si trató bien al niño. Yvonne le asegura que hizo todo lo que le pidió después de rescatar al niño del mercado ilegal de esclavos. De repente, el hermano mayor basura de Alon, Tonio, entra en la habitación y no pierde el tiempo usando a Alon como su tapete para los pies. Expresa su sorpresa de que alguien tan aburrido como Alon haya decidido leer libros en la biblioteca. Alon se queda callado, pero esto enfada a Tonio, y le grita a Alon, diciéndole que responda cuando le hablan sus mayores. Alon no puede creer que el antiguo dueño del cuerpo lograra sobrevivir tanto tiempo porque Tonio siempre está buscando pelea. Alon habría preferido contraatacar, pero sabe que es mejor no hacerlo. Rápidamente inclina la cabeza como un esclavo, diciéndole a Tonio que simplemente le gustaría ausentarse de la biblioteca ya que su hermano mayor quiere usarla. Tonio se ríe de Eilon, diciendo que finalmente ha conocido su lugar. De repente, un cuchillo sale volando hacia ellos y roza la cabeza de Tonio. Resulta que el cuchillo vino directamente del hijo mayor, Leo. Leo habla sobre cómo no quiere ningún escándalo temprano en la mañana. La tensión entre los dos se endurece inmediatamente cuando comienzan a amenazarse con matarse. Ilan se aleja suavemente de los dos ya que no quiere nada de su pelea. La familia no era más que un personaje secundario que fue eliminado muy pronto. Y aunque son una familia poderosa, los dos hermanos basura siempre estaban encerrados en una feroz batalla por quien se convertiría en el cabeza de familia. Uno es conocido como el rey de la carne, mientras que el otro es el rey de las drogas. Básicamente, los dos son los reyes del inframundo, y nadie que quiera vivir una buena vida se atreverá a meterse con ellos. Alon logra salir gateando de la habitación mientras los dos están volteando todo. Alon se da cuenta de que lo mejor para él es vivir como una basura incompetente si alguna vez quiere vivir mucho tiempo. Alon regresa a su habitación y se sienta en su sofá para descansar. Por otro lado,
Yvonne se pregunta cómo una persona de aspecto tan incompetente como Alon es capaz de descubrir experimentos con humanos. Alon es alguien que parece realmente frágil, que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo, pero por alguna razón, él sabe sobre asuntos exteriores secretos. No obstante, considera a Alon una persona realmente peculiar. El último niño que rescató se considera realmente peligroso con poderes que se consideran que terminan con el mundo. Básicamente, fue rescatado en el reino de Calión donde había un mercado ilegal de esclavos. Con esto, Alon ha podido rescatar el segundo pecado, Deus. Después de que Deus fue vendido como esclavo, fue abusado y pasado de mano en mano sin cesar. Debido a esto, terminó convirtiéndose en el pecado de la pereza, que está entre los 5 grandes pecados. Después de que Deus lo perdió, arrasó reinos de la manera más horrible que uno ni siquiera pensaría que es posible. Incluso la mayoría de los jugadores quedaron traumatizados por lo cruel que fue Deus al exterminar a sus enemigos. Debido a lo peligroso que era, Alon le dijo a Yavón que lo tratara con gentileza. Yaván luego le pregunta a Alon si la carta que le envió a Yutia es sobre el segundo hijo, y Alon confirma esto. Además del importante mensaje en la carta reciente, también agregó información extra importante. Alon le había dicho a Yutia que cuidara al niño porque era frágil. Y tal como lo ordenó su amo, Yutia hizo lo correcto. Ella se acerca a Deus para ayudarlo a salir de su desesperada situación mental mientras le dice que ha sido elegido por una gran persona. Yutia le dijo a Deus que obtendría su venganza contra aquellos que lo agraviaron si pudiera servir a Alon con la máxima lealtad. Con la ayuda de Yutia, Deus puede liberar su poder pero también mantenerlo bajo control. Elan, por otro lado, está entrando en pánico porque no sabe dónde está el tercer jefe. De repente, Yevan entra en la habitación para decirle a Elan que el segundo hijo, Tonio, está muerto. Esto genuinamente impacta a Elan porque Tonio no debería estar muerto todavía. En poco tiempo, se organiza un funeral para Tonio, e incluso en el salón, se ve a su padre divirtiéndose con chicas como si no le molestara que su hijo acabara de morir. Por otro lado, Elan encuentra realmente sospechoso que Tonio muriera por una caída accidental porque no sucedió así en el juego. En el juego, Leo luchó antes de que finalmente pudiera matar a Tonio. Sin embargo, las cosas son diferentes porque Alon puede ver claramente a Leo riéndose del cadáver de Tonio. No obstante, Alon cree que lo único que necesita hacer es asegurarse de reunir los 5 grandes pecados. Un año después, todo en la casa parece ser más estable que nunca, ya que no hay motivos para la sucesión, y Leo también se ha hecho cargo del negocio de drogas de su hermano. Durante ese año, Ilan básicamente se hizo amigo por correspondencia con Yudia. Siempre se están enviando cartas el uno al otro. Y debido a lo bien que está todo, el orfanato sigue recibiendo una larga lista de donaciones. Yavan luego le dice a Ilan que ha encontrado una pista con respecto a lo que está buscando. Ilan se complace en escuchar esto porque básicamente significa un registro antiguo sobre el tercer jefe. Ilan se complace de que finalmente haya encontrado al tercer jefe. Para Ilan, es una noche pacífica, pero no se puede decir lo mismo en un determinado sitio de distribución de drogas. 2 oficiales de alto rango bajo el mando de Leo llegan al almacén para encontrar a docenas de sus miembros empapados en su propia piscina de sangre. Los que aún están vivos comienzan a suicidarse como si hubieran perdido el control de sus cuerpos. Se clavan cuchillos en la garganta de las formas más horribles. Los 2 oficiales pronto se encuentran compartiendo el mismo destino que sus contrapartes también. Resulta que la persona detrás de esto es Deus, y está siendo supervisado por Yutia. Después de que terminan de exterminar a los malos, Deus le pregunta a Yutia si sus acciones siquiera significan algo, y Eutia le asegura que sí. Eutia le pregunta a Deus si siente lástima por los malos, pero él dice que no, ya que son ellos los que hacen que la gente consuma sustancias. Solo tiene curiosidad por saber qué significa para su plan de venganza. Eutia luego le asegura que sienta las bases para el regreso de su amo. Y como él viene, no pueden permitir que su trono esté en desorden. Deus finalmente entiende todo lo que Yudia le ha estado predicando. Y antes de que abandonen la escena, se aseguran de que el almacén esté completamente destruido. Dejan un signo de la luna azul en los terrenos de la escena, ya que se consideran la luna azul que es la espada de Alon. Un año más tarde, todo parece ir bien, ya que Yeven viene a informarle que también ha logrado salvar al 5.º niño. El 5.º también ha sido enviado al orfanato, y Alon no puede contener su alegría de haber logrado superar su mayor preocupación. Debido a su arduo trabajo, a Alon no le importa alimentar a Yvonne con las mejores golosinas que pueda conseguir. Encontrar el tercer pecado, la codicia, fue lo más difícil, pero pudieron lograrlo gracias a su conocimiento de jugador.
Jivan hizo todo lo posible para asegurarse de que todo saliera bien al final. Alon luego le dice a Jivan que es libre de descansar por un tiempo porque ha estado corriendo durante bastante tiempo. Jivan le pregunta si la misión del orfanato está terminada, y él dice que sí. Jivan se siente aliviado al escuchar esto, y le pregunta a Alan si no está feliz porque no parece que lo esté. Pero Alan le asegura que sí lo está. De hecho, afirma que actualmente está sonriendo aunque su rostro diga lo contrario. Jivan no tiene más remedio que seguir con lo que Alan afirmó. Ilan se tumba en el suelo con el alivio de que todo está saliendo como él quiere. Debido a que los niños solo se volvieron malvados gracias a su pasado malvado, hizo de su misión rescatarlos a todos, y no pensó que sería capaz de lograrlo antes. Alan luego le pregunta a Javan sobre el estado del orfanato, y Javan le presenta una carta. Javan le asegura que todo va sobre ruedas tal como se esperaba. Aparentemente, al principio los niños eran como muñecos rotos, pero de alguna manera se las han arreglado para animarse. Alon se siente aliviado al escuchar esto, ya que no habrá ninguna razón para que contraten cuidadores. Alon está orgulloso de Yutia porque no esperaba que pudiera manejar la presión de cuidar a los niños. Alon sospecha que es fácil para ella debido a su configuración de origen, que está ligada al orfanato. Alon luego le dice a Jevan que, con todo lo que ha visto, Yutia es una buena niña. Por la carta que envió, le asegura a Alon que no tiene nada de qué preocuparse porque todo se ha resuelto. Alon menciona lo orgulloso que está de ver a los niños crecer adecuadamente. Dado que los 5 están creciendo muy bien, Elan concluye que el entorno también juega un papel muy importante. Jevan luego le pregunta a Elan cuando planea conocer a los niños, ya que dijo que habría un momento para ello. En el fondo, Elan no tiene intención de conocer a los niños en persona. Sabe que sería bueno conocerlos en persona para que puedan acercarse, pero está aterrorizado por las personalidades que ha visto mientras jugaba. No obstante, cree que debería estar bien ya que los rescató antes de su despertar. Alon luego le miente a Yvonne, diciéndole que podría intentar conocer a los niños más adelante en el futuro. Ahora que ha logrado el rescate, Alon cree que lo siguiente en su lista es aprender un poco de habilidades de autodefensa. Dado que la magia requiere talento, Alon tiene justo lo que se necesita para aprenderla. Jevan luego le pregunta a Alon si ha oído hablar de la Luna Azul. Ilan responde que no, y Jevan explica que son un grupo que ha ganado popularidad recientemente al cazar organizaciones criminales. Dado que suena a limpiar basura, Ilan no ve ninguna razón por la que deba ser un problema. Dado que la Luna Azul no es parte de la historia del juego que Alon conoce, cree que desaparecerá en poco tiempo. Jevan luego suelta la bomba, diciendo que el grupo ha matado a nobles, por lo que creía que Alon podría conocerlos. Al escuchar esto, Alon le dice a Jevan que empiece a dormir en la habitación cerca de la suya. Mientras tanto, la líder de Blue Moon, Yutia, está preguntando a sus miembros sobre el informe de la semana. Xiaolang, el pecado del orgullo, informa que se ha encargado de las cabezas de los traficantes de esclavos. Antes de eliminarlos, prometió dejarlos vivir si podían adivinar el color de sus ojos, pero por razones obvias, no pudieron, lo que finalmente la llevó a matarlos a todos. El pecado de la avaricia, Rine, luego menciona que todos los cuerpos fueron enterrados limpiamente. Y para los experimentos ilegales, Radan, el pecado de la obsesión, se ha encargado de todos ellos. Yutia se alegra de escuchar esto, ya que todo parece estar yendo tal como ella quiere. Los elogia a todos, diciendo que todos existen para la gloria de la Luna Azul. Justo entonces, Radan menciona que hay un pequeño problema. La cabeza de Abelan, la organización a la que están apuntando, está siendo gobernada por Leo, el hijo mayor del conde. Aparentemente, Rodan descubrió un documento peligroso cuando estaban eliminando la base de Abelan en el sur. Básicamente, Leo está planeando terminar con Elan después de que muera su padre. Cuando Yutia ve esto, la rabia se apodera de ella. 2 años después, el conde Palatio, que ha estado enfermo, muere. El informe oficial menciona que murió de un paro cardíaco, pero dada su historia de abuso de drogas, es obvio lo que lo mató. Durante los trámites del funeral, Leo se entera de que la Luna Azul ha golpeado su negocio una vez más. Ilan escucha a su hermano y a sus hombres hablar sobre Blue Moon y se da cuenta de que finalmente han comenzado a tomarse en serio a la organización. Momentáneamente, el funeral del conde con Cero Dolientes terminó muy silenciosamente. Después del funeral, Javan le pregunta a Ilan cuál es su próximo plan. Javan le recuerda que para el próximo año, Leo heredará el título. Sorprendentemente, Ilan le dice a Javan que se van de la finca. Esto sorprende a Javan, y Ilan menciona que se van al sur a un pueblo remoto llamado Rodmich.
Este es un pueblo remoto en el territorio sur del condado de Palacio. Sin perder tiempo, Alon e Yvonne salieron de la mansión y se divertían en Rodmill hasta que se vieron obligados a regresar a la mansión solo 3 días después. Algo impactante y sorprendente ha sucedido, y esta es la muerte del hijo mayor, Leo. Ilan no puede creer que ya esté de vuelta en la finca en solo 3 días. Ilan se pregunta por qué el hijo mayor está muerto apenas 3 días después de que se fue. La causa de su muerte fue una puñalada en el corazón. Sin embargo, la pregunta de quién lo mató sigue sin respuesta. Más tarde, Ilan le pregunta a Jivan si encontró algo inusual, y él dice que sí. Justo entonces, Jivan le pregunta a Ilan si fue él quien eliminó a Abelan en una noche. Esta pregunta sorprende a Ilan, y finalmente se da cuenta de por qué los otros nobles e invitados presentes tienen miedo de mirarlo a los ojos. El día que Alan iba a Rodmill, Jeven le preguntó a Alan por qué no iba a una ciudad en lugar de a un pueblo remoto. En el fondo, Alan sabe que el único lugar donde puede finalizar su plan es en Rodmill, por eso se dirige allí. Dado que ha salvado los 5 grandes pecados y ha evitado que el mundo sea destruido, cree que Rodmill es la elección correcta, ya que no tiene conexión con la historia original. Además, incluso tiene una villa palatio allí. Esta es una casa separada construida aparte de la residencia familiar principal. Es básicamente el lugar perfecto para vivir tranquilamente como un noble. La única respuesta que le da a Javan es que hay una razón para todo. Javan está cansado de escuchar esto mientras le dice a Elan que siempre está dejando las cosas de lado. Pero como no puede sacar las palabras de su boca, simplemente decide dejarlo así. Resulta que Leo ya estaba planeando matarlo. Pero como ya se va solo, decide posponerlo. Elan incluso se inclina ante él como si tuviera miedo antes de irse, y todo esto convence a Leo de dejar ir a Elan. No obstante, decide decirle a su asistente, Alman, que siga el carruaje de Alon. Alman luego le pregunta a Leo si quiere matar a Alon pidiéndole que siga el carruaje. Alman quiere confirmar si realmente quiere matar a Alon. Leo se sorprende al escuchar esto porque Alman siempre ha sido el que sigue cualquier orden sin una palabra de queja. Leo se sorprende de que Alman esté haciendo preguntas. Leo le grita a Alman, diciéndole que su único trabajo es seguir las órdenes, pero Alman de repente empuja su espada en su pecho. Leo está atónito, lo que lo lleva a preguntarle a Alman por qué lo traicionó. Alman sonríe, diciéndole a Leo que le gusta jugar. Alman menciona que ha estado jugando todo este tiempo, y resulta que no es realmente Alman sino Radan, el pecado de la obsesión. Radan le dice a Leo antes de acabar con el que nadie toca a su amo, la gran Nuna. Menciona que podrían tener restricciones para llevar a cabo misiones, pero cuando se trata de la seguridad de su amo, no hay duda al respecto. Raton revela que esperó intencionalmente a que dijera que quería lastimar a Elan antes de finalmente hacer su movimiento para sacarlo del tablero. Raton dice que ha estado esperando durante 2 años solo para que él haga el movimiento equivocado. Mientras se está desangrando, Leo le dice a Raton que no podrá escapar de sus hombres. Radan luego responde que acaba de hacer de la extinción de Abelan su propósito principal con lo que acaba de decir. Radan sacude la cabeza por Leo, diciendo que la gran Nuna, Alon, realmente le dio una oportunidad de vivir, pero él la arruinó. Como de costumbre, Alon se despertó en una hermosa mañana, que él considera un paraíso porque puede despertarse cuando quiere, comer cuando quiere y disfrutar de su vida como un noble. Ilan se lo está pasando tan bien que piensa en iniciar un negocio de tostadas. Está ocupado comiendo comida deliciosa cuando Jivan entra en la habitación para decirle que acaba de recibir un mensaje. La comida de Ilan se vuelve amarga de inmediato cuando lee la carta y descubre que le han pedido que regrese a la finca porque su hermano acaba de morir. Con solo esas simples palabras, su supuesto paraíso terminó en solo 3 días. En el dolor, regresó a la finca y notó que todos reaccionaban a él de una manera muy extraña. Aquí es cuando Jevan le pregunta cuándo se convirtió en un cerebro que fue capaz de destruir a Belan. Finalmente, Alon se da cuenta de que se encuentra en una simulación realmente loca. Alan luego le pide a Javan que le explique la situación de cómo se convirtió en un cerebro. Javan simplemente responde que él es el único que puede ganar algo del caos. Javan continúa diciendo que Leo fue asesinado después de que salieron del recinto, lo cual es una coartada perfecta para él. Además, esto lo promueve en última instancia a la posición de ser el heredero sin rivales. Yvonne menciona que, dado que Abelan se ha ido, Alon no tendría a nadie que le causara problemas. Con todo esto junto, Yvonne dice que Alon se ha convertido en el cerebro del condado. Yvonne también se elogia a sí mismo, diciendo que es un maestro de la espada y que está bajo el mando de Aelon. Alon está totalmente confundido por todo esto,
lo que lo obliga a preguntarle a Yvonne si se está divirtiendo ya que parece estar bailando alrededor. Alan se sienta a pensar en todo lo que ha sucedido. Devanándose los sesos, no cree que haya ninguna organización lo suficientemente fuerte como para poder derribar a Abelan en solo una noche. De repente, se da cuenta de que Yvonne una vez le dijo que hay una organización que caza a otras organizaciones. Alan piensa que los culpables podrían haber sido la Luna Azul. Yvonne luego le dice a Alan que, con la información que obtuvo del gremio, no hay indicios de que Blue Moon esté involucrado. Básicamente, la organización Blue Moon nunca deja cuerpos, pero deja una marca. Los funcionarios de Abelan, por otro lado, fueron asesinados con el uso de una espada. Alon finalmente se da cuenta de por qué lo eligieron como cerebro porque tiene un asistente que empuña una espada. Dado que la Luna Azul no apareció antes de la historia principal y no hay indicios de que sean los culpables, Alon comienza a preguntarse quién podría ser. Más tarde, durante sus reuniones habituales, Yutia pregunta a sus colegas si había algún rastro de su participación en lo que sucedió, pero le aseguran que no hubo ninguno. Lo único que dejaron atrás fueron montones de cuerpos, e hicieron todo de la manera que Yutia quería. Yutia sonríe porque su plan funcionó muy bien. Esto básicamente terminó con Abelan, la poderosa organización que una vez tuvo al reino de Asteria como rehén. Todo lo que Yutia y sus colegas necesitaron fueron 5 días para arruinar a Abelan. Raton luego le dice a Yutia que la limpieza no está del todo completa. Yutia le pregunta qué quiere decir con esto, y él explica que encontró más nobles que están conectados con Abelan. Aparentemente, el ducado de Altea parece ser el culpable más involucrado en todo. Sin pensarlo 2 veces, Yutia le dice al grupo que es necesario que eliminen silenciosamente la amenaza. Yutia luego pregunta a sus amigos sobre el gremio de información, y le aseguran que el gremio no tiene nada que los vincule a toda la aniquilación. Básicamente, todos los demás gremios comparten la misma opinión que el gremio de información porque todos lo llaman infierno creado por el maestro de espadas. Riñe luego le pregunta a Yutia si deben mantener la vigilancia, y ella les dice que lo hagan. Yutia les dice lo importante que es que su maestro no se entere de todo lo que está sucediendo. Deus menciona que Leo, que era el hermano de Elan, fue quien lo atacó primero. Yutia luego dice que no pueden justificar lo que hicieron ya que no recibieron una orden de Alan. Yutia les recuerda que son una espada y que no se les permite pensar por sí mismos. Yutia dice que la Luna Azul solo se mueve por orden dada, y además, les advierte que su maestro lo sabe todo. Con esto en mente, los insta a vivir siempre de acuerdo con los estándares establecidos por su maestro y nunca decepcionarlo. Deus se sorprende de que Yutia, que es abrumadoramente poderosa, tenga miedo de que Alon se entere de sus hazañas. No obstante, Deus no puede discutir porque todo lo que están haciendo es por Alon. Un mes después, Alon se encuentra atrapado con varias tareas. Este no es el tipo de vida que imaginó para sí mismo, sino la vida que lo eligió. Debido a la muerte de Leo, Alon se ha ganado una gran cantidad de resentimiento. Sorprendentemente, la muerte de Leo no debería suceder hasta 6 años después. Debido a la repentina muerte de toda la familia, todo el trabajo recayó en Aelin. Para empeorar las cosas, todos están trabajando muy duro y entregando sus proyectos justo a tiempo. Ilan recuerda que durante el mandato de su padre, todos estaban trabajando como bichos. Sin que él lo sepa, los sirvientes y trabajadores están trabajando muy duro para asegurarse de no meterse en su lado malo y terminar en una zanja en algún lugar. Ilan desea que los sirvientes simplemente resuelvan las cosas por sí mismos sin involucrarlo en ello. Más tarde, Jivan felicita a Alon por alcanzar el 2.º nivel de su práctica mágica en el espacio de 2 años. Jivan le dice a Alon que posee un talento increíble, ya que generalmente se necesitan unos 4 años de entrenamiento para alcanzar el 2.º nivel. Para evitar discutir con Ivan, Alon admite que tiene talento cuando se trata de magia. Básicamente, Alon estaba poniendo todo lo que sabía en la defensa mágica porque estaba nervioso. La técnica que también está aprendiendo requiere mucho control mágico, pero Alon no se ve a sí mismo volviéndose bueno en ello. Inicialmente, Alon estaba emocionado porque pensó que una vez que el plan terminara, no habría más peligro. Con esto, podría autoestudiarse sin estrés. Sin embargo, con la reciente llamada a la seguridad, Alon se ha dado cuenta de que su manaole es realmente pequeño. Básicamente, el manaole con el que uno nace es como el cuerpo de un atleta, que se fija desde el nacimiento. Y cuando se trata del manaole de Alon, es bastante pequeño. Es demasiado pequeño porque incluso su entrenamiento no puede cubrirlo. Alon está pensando en su vida estresante cuando Jevan le informa que acaba de llegar una invitación para bailar.
Alan se sorprende de que lo hayan invitado a un baile de fiesta, pero no tiene más remedio que asistir. Al entrar en el salón, Alan se queja de que ya está cansado. La fiesta es un baile regular para establecer contactos entre los nobles, que se lleva a cabo en la región sur del reino de Asteria. Alon también piensa en construir conexiones con la fiesta de baile ya que pronto será el conde. Alon se da cuenta de que tener una buena conexión con otros nobles podría asegurar su seguridad en el futuro. Alon hace su movimiento, pero todos los nobles comienzan a evitarlo como si fuera una especie de enfermedad. Jibun lo consuela, diciéndole que no se moleste, pero Alon ni siquiera está molesto. Alon ya esperaba que sucediera algo como esto. Alon le dice a Jibun que necesita excusarse. Alon camina hacia la mesa de bebidas mientras piensa en su movimiento a pesar de que lo están evitando por ser la oveja negra. Ilan está preparado para resolver su situación actual con las habilidades sociales que afirma haber practicado en secreto. Al levantar una copa de vino, camina hacia una dama mientras habla de lo agradable que es la bebida. Le dice a la mujer que le encantaría llevarse algunas botellas a casa, e intenta terminar la conversación con una sonrisa. Pero tal como se esperaba, su sonrisa se ve horrible. Con el miedo recorriendo el cuerpo de la dama, le dice a Alon que le dirá a su padre que lo arregle. Y antes de que Alon pueda decir algo más, ella sale corriendo. Alan se encuentra abandonado mientras que los otros invitados de la casa empiezan a susurrar sobre cómo Alan debió amenazar a la inocente dama, obligándola a huir. De hecho, creen que Alan es peor que sus difuntos hermanos. Alan intenta engañarse a sí mismo de la realidad de que la dama le tiene miedo, y llega a la conclusión de que la dama debe ser tímida. Jevan se acerca para consolar a Alan, y menciona todos los sacrificios que hizo para intentar asegurarse de que todo saliera bien. Finalmente se da cuenta de que el nombre Palacio es más temible de lo que incluso pensaba. Dado que los rumores han afirmado que él hizo matar a sus hermanos, automáticamente se ha convertido en la persona con la que nadie quiere asociarse. Cansado de la habitación, Alon le dice a Jevan que necesita tomar un poco de aire. Mientras tanto, Alon está siendo vigilado por una peculiar mujer pelirroja. Alon está recordando su pésima vida en el balcón cuando aparece una chica extraña, pidiendo hablar con Alon. Alon se sorprende de que alguien le hable, y cuando mira de cerca, resulta ser Loria, la tercera hija de la casa ducal de Altea. Alon no está del todo sorprendido de que alguien de la casa le esté hablando. Alon recuerda que la familia Altea es uno de los grandes villanos del juego. Son básicamente la oveja negra del norte. Alon deduce que quien eligió hablar con él no es una persona ordinaria. Sin embargo, Alon se pregunta por qué no recuerda a la chica, ya que no cree haberla visto mientras jugaba el juego. Justo entonces, Loria va directo al grano, diciéndole a Alon que necesita su fuerza porque pronto será asesinada. Alon se sorprende al escuchar esto, y la chica continúa diciendo que hasta ese momento, ha estado bajo la protección de su padre porque es la hija de su amante. Sin embargo, su padre ha enfermado y teme que sus hermanas la eliminen. Alon finalmente se da cuenta de que se trata de supervivencia, y entonces cae en la cuenta de que no recuerda a la chica porque murió antes de que comenzara la historia principal del juego. Loria continúa suplicándole a Alon que la ayude, y Alon responde diciendo que no va a ayudar. Loria continúa diciendo que no está pidiendo su ayuda gratis. Loria le promete a Alon la mitad del ducado si puede ayudarla. Alon la ignora diciendo que se va. Alon admite que Loria está en una posición difícil, pero al mismo tiempo, también se pondrá en peligro si la ayuda. Incluso si quiere ayudar, Alon sabe que no puede porque, a diferencia del rumor, solo es un tipo sin talento. Justo cuando está a punto de cruzar la puerta, la conciencia de Alon lo detiene, y se da la vuelta para hablar con Loria. Él le dice que algo bueno le sucederá, y en el fondo, espera que realmente conozca a alguien que pueda ayudarla. Mientras tanto, los pecados que observan a Elan han notado que Loria se le ha acercado, y deducen que decirle a Yutia es la mejor opción antes de actuar. Rin entonces le dice a Deus que quizás no necesite informar de la situación, ya que Loria es la única Altia que no está afiliada a las cosas malas que están haciendo. Esto, a su vez, la excluye de ser el objetivo de Radon. Deus está de acuerdo en que esto facilita las cosas porque los otros Altias serán tratados. Rayan menciona que Yutia les ha dicho que se aseguren de que todo el flujo de información se corte para asegurarse de que el incidente de Abelan nunca llegue a Elan. Elan está caminando por el pasillo solo cuando de repente se le acerca la dama pelirroja. Elan está inicialmente confundido sobre si es él a quien están saludando o a otra persona. Elan responde nerviosamente a los saludos, y por la forma en que camina la chica y su aura, Elan puede ver que es una persona sombría.
Alon intenta recordar quién es porque definitivamente ha visto su cara en el juego. Además, deduce que quien le habla no es normal. Alon finalmente recuerda su nombre, Kalia Zenonia, y se acerca a ella para ofrecerle sus saludos. Kalia se sorprende al ver que Alon realmente sabe quién es. Alon le dice a la dama que la conoce porque es una persona bastante famosa. Aparentemente, hay 3 grandes casas en el reino de Asteria. La casa del norte es la casa Altea, la casa del este es la casa Palacio, y en el oeste están los degenerados de Sanonia. Resulta que Kalia es la hija mayor del conde Sanonia. Si Palacio es considerada una pandilla, Sanonia es un sindicato de estilo corporativo más refinado. Aunque necesita alguna conexión noble para vivir una vida pacífica, Alon teme que no deba involucrarse con los Sanonia. Alon continúa con el cumplido diciéndole a Kalia que es famosa porque es hermosa, y Kalia le agradece el cumplido. Kalia dice que le gustaría hablar más, y Alon está de acuerdo, pero menciona que hay muchos ojos mirándolos. En el fondo, Alon solo quiere que la dama lo deje seguir su camino. Kalia sonríe diciendo que Alon es tal como decía el rumor, pero le hace saber que le gustaría volver a verlo. Alon se sorprende por esto, dejándolo preguntándose qué quiso decir la dama con eso. Mientras tanto, Deus y Ran todavía están monitoreando la situación, y parece que ha surgido algo más preocupante. Deus le dice a Reina que hay un tipo raro que está siguiendo a Alon. Dado que no hay órdenes directas con respecto a esto, Ren sugiere que observen, pero que pasen a la eliminación si es necesario. Más tarde, Alon y Jevan se dirigen a un cañón que, según se informa, Alon ha estado buscando. Jevan se muestra escéptico sobre todo el asunto, e intenta decirle a Alan que el interior del cañón es oscuro a pesar de que están a plena luz del día. Alan, por otro lado, se regocija de haber encontrado finalmente su objetivo. Reza para estar en el sitio correcto porque bien podría caer en la depresión si resulta ser el equivocado. Al entrar, Alon se alivia al ver que es exactamente lo que estaba buscando. Básicamente, fue fácil de encontrar en el juego, a diferencia de lo que acaba de pasar para saber su ubicación. Aparentemente, Alon vino al cañón debido a un cierto laberinto, el laberinto de los susurros. Si puede resolver los acertijos en 8 cámaras, tiene la oportunidad de ganar un valioso artefacto como recompensa. Dado que todavía recuerda todo el recorrido, cree que es hora de que saboree la alegría de la rutina de nivel 1. Elan queda impresionado al estar de pie en la entrada del laberinto, ya que es la primera vez que lo ve en la vida real. Yvonne luego menciona que el cañón parece haber sido construido a mano, lo que lo lleva a cuestionar cómo Ilan también conoce el lugar. Ilan menciona casualmente que viene aquí a menudo, y esto sorprende a Yvonne. Al darse cuenta de que Yvonne ya está pensando demasiado en ello, Alon le dice que solo está bromeando. Al entrar en el laberinto, se encuentran con varios monstruos colgando del techo, esperando que se equivoquen en el acertijo para que puedan ser aplastados. Mientras Yvonne está enloqueciendo, Alon permanece en calma, y esto sorprende a Yvonne. Elan solo se centra en el acertijo mientras Jevan se devana los sesos sobre cómo ha fallado varias veces al intentar descifrar a Elan. Jevan piensa profundamente en ello, y se da cuenta de que ninguna de las misiones que han realizado ha estado relacionada entre sí. Desde derribar una organización malvada hasta salvar a un esclavo, pagar la deuda de alguien, ayudar a un huérfano y varios otros como él. Esto hace que Jevan se pregunte cómo Ilan conoce el laberinto cuando Ilan ni siquiera sale de la finca. Justo entonces, Ilan menciona que ha acertado el acertijo, pero que necesitan esperar a que la mano gigante termine lo suyo. Aunque Jevan siente curiosidad por Ilan, sabe que algo bueno siempre sale de cada misión que emprenden. La puerta empieza a abrirse, dejando a Jevan preguntándose qué está planeando exactamente Ilan de nuevo. Cuando la puerta finalmente se abre, se encuentran con innumerables tesoros sentados en la gran sala. De pie en la distancia hay un guantelete con anillos. Aparentemente, la única misión de Alan es el anillo negro en uno de los dedos. Jevan se sorprende de que este sea su único objetivo porque parece ser totalmente inútil. Alan recupera el anillo y se da cuenta de que es demasiado grande para su mano, pero se lo lleva de todos modos. Le dice a Jevan que suelte los tesoros que ha empacado porque solo les traerían problemas. Mientras salen del laberinto, Alon le asegura a Yvonne que no hay nada peligroso en el camino. Alon está agradecido por la caminata porque le facilitó las cosas. Momentáneamente, se encuentran con un pequeño problema. Un montón de golems de piedra han bloqueado el camino, y Yvonne ya está pensando en cómo puede sacar a Elan de allí. Justo entonces, Elan le dice que no tiene de qué preocuparse porque él se encargará de los golems. Yvonne trata de decirle a Elan que escapar es su prioridad número 1 sin importar lo que esté planeando.
Alan camina hacia los golems mientras levanta el dedo que sostiene el anillo. A Jevan le preocupa que Alan vaya a morir porque su magia de nivel 2 es inútil contra los golems. Una vez que está lo suficientemente cerca de los golems, Alan usa el anillo para activar la instrucción de restricción. El tiempo se detiene, y Alan se encuentra en una dimensión vacía donde el sistema le dice que tiene 2 restricciones que puede promulgar. Alan recuerda que en el juego, su posición actual tiene una ventana de selección. Mirando al abismo hay una cara gigante, y Alan cree que la recompensa por completar el laberinto es la instrucción de restricción. Como su nombre lo indica, es un artefacto de tipo absorción que impone restricciones al usuario a cambio de poder. La voz que le acaba de hablar a Alan hizo que todo se sintiera muy real. Alan luego menciona su primera restricción. Después de recitar el hechizo, el ser le pregunta qué planea ganar, y Alan menciona que le gustaría torcer un poco más las leyes del mundo. Una vez que ha presentado su reclamo, el sistema le otorga su primera restricción. Y para su segunda restricción, sigue el mismo procedimiento, y el sistema le pregunta qué busca con esto. Alan simplemente responde que su solicitud sigue siendo como antes. El ser se toma un minuto antes de responder a Alan, y Alan teme haber arruinado las cosas. Alan sabe que elegir sellos y palabras para la restricción otorga el mayor poder de ataque mágico. Mientras jugaba, dominó todos los signos de las manos y las frases, lo que significa que se supone que se debe conceder su solicitud. Justo entonces, el ser concede su solicitud, y la voz le dice que se le considera muy importante por haber recordado todo lo relacionado con el dios olvidado. La voz luego le dice que lleve a cabo la voluntad del dios olvidado, dejando a Ilan confundido. Una vez que el ser termina de hablar, el anillo en la mano de Ilan se absorbe, lo cual es una señal de que la restricción funcionó con éxito. Justo entonces, Ilan regresa al mundo real cuando Yvonne está tratando de sacarlo del camino del golem. Sin embargo, Ilan recurre a su poder mágico. Pero incluso después de usar todo su maná, la esfera de relámpagos que creó sigue siendo pequeña. Dado que su propio poder mágico es basura, decide probar el poder de las restricciones dándole el precio que exige.